Mi primera cámara me la regaló mi papá, es una Nikon Nikromat de los años 70. Él la compró en un viaje que hizo y siempre fue muy especial, la usamos para muchos eventos durante la infancia. Toda mi infancia está como marcada con el registro de esa cámara. Cuando yo tenía 15, creo, me empezó a interesar mucho la fotografía y me la regaló. Es una cámara de 35 milímetros, entonces mis primeras fotos se hicieron con ese formato. Y después, cuando empecé la facultad en Montreal, tenía acceso a diferentes cámaras que nos prestaban, y ahí es cuando me enamoré de la Pentax 67. Y bueno, por eso tengo un nudo en la espalda. Hace 10 años que vengo cargando esa cámara, pero sí, como mi primer amor de cámara fue esa cámara de 35 milímetros, que obviamente la sigo teniendo aunque no la use. Yo creo que no elegí ser fotógrafa. Como era bastante chica, siempre pienso si hubo un momento, ¿no? Como siento cuando algo se siente natural, no es un momento, sino como un estado. Yo recuerdo, vivía en Toronto en esa época, durante la secundaria, y me acuerdo que intenté cambiarme de escuela para poder ir a una escuela que tenía cuarto oscuro. No sé por qué, quizás es por esa cámara Nikon que tenía mi papá, que siempre me interesó la fotografía. Me interesaban las artes y me iba bien en las artes y la música, pero no me encontraba como la disciplina. No sé dibujar bien ni pintar bien, aunque me encanta. Y quizá ahí es donde dije, bueno, hay otras maneras de hacer representaciones visuales. Y no pude cambiarme de escuela, entonces empecé a sacar fotos yo sola. Tuve un año sabático antes de la facultad y ahí sí realmente empecé a sacar muchas fotos, porque quería entrar a la facultad para hacer licenciatura en fotografía en una escuela muy importante de foto en Montreal. Y siempre sentí como muy marcado el hecho de tener la necesidad de hacer un ensayo, de realmente como meterme profundamente en una investigación a través de la fotografía. Y ahora entiendo que son años de trabajo para poder lograr algo así, pero tengo la misma sensación que tenía hace 15 años cuando empecé, que era poder conocer a gente con la cámara, tenerlo como de alguna forma una excusa para entrar en la vida de la gente y poder acercarme a diferentes realidades. En mi obra es muy importante el formato medio, el uso del negativo, justamente porque estoy hablando de un archivo, de un registro en la historia. Yo me percibo todo el tiempo con que los formatos digitales van a desaparecer, y justamente mi obra, más que nada la que estoy haciendo ahora en Polonia, tiene que ver con un archivo que estoy buscando. Entonces, dejar esa marca en el negativo para mí es muy importante, y más que nada formato medio porque tiene más información y me interesa más el formato más cuadrado que rectangular. Entonces, formato medio 6x7 es como algo entre medio del cuadrado y el 35 milímetros. Estoy utilizando para hacer filmaciones la 5D, la Canon, pero es más que nada igual cuidando bastante con trípode, o sea, muy similar a lo que hago con formato medio analógico. Uso trípode siempre, entonces para mí es muy difícil de repente tener movimiento. Me cuesta muchísimo y bueno, la filmación obviamente genera eso y prefiero que por lo menos la cámara esté estable, ya que ya entró todo este tema del sonido, movimiento y otro ambiente. Yo empecé a sacar fotos en manera de ensayo en la facultad. Mi tesis en la facultad fueron los concursos de belleza. Entonces, como sucede mucho con chicas de mi generación, a los 18 uno empieza como cuestionarse todo el tema de género como construcción social. Y claro, estando en Norteamérica, para mí siempre los concursos de belleza fueron algo como una exageración de esa explotación del niño y justo en el momento donde está formando su identidad de género. Y obviamente siempre yo me crié en Buenos Aires, entonces tenía toda esa
influencia de los 90, de las Barbies, de Disney, de las princesas, que obviamente me fascinaban. Y cuando llegué a Canadá a vivir ahí, ya en la adolescencia, entendí que como nació ahí y había toda una parte de globalización de ese género femenino. Y los concursos de belleza fueron como un punto de partida y el primer tema que me fascinó y me dio como ese impulso de querer investigar y curiosidad y querer meterme en un mundo y mostrar a través de la cámara ese mundo que solamente uno puede entrar y representar con su propia voz, porque no decidí sacar fotos del escenario y los jurados y los premios, sino como el backstage y todo lo que sucedía psicológicamente con las madres. Y eso me motivó como a empezar a desarrollar esos temas, y cada uno de mis temas fueron llevándome al próximo. Entonces empecé con concursos, los concursos de perros, los bailarines de salón, y ahí también me di cuenta que me interesaba la niñez, en realidad no era solo el tema del género, sino que los bailarines de salón eran rusos, inmigrantes en Canadá. Entonces me interesó todo el tema de que yo había sido inmigrante de niña también, venía de familia de inmigrantes en Argentina y en Canadá. Entonces me empecé a interesar como el inmigrante en la infancia y cómo se adaptaban al país. Igual no es esa la temática de mis series, siempre terminan siendo como más retratos de los niños en esa instancia en su vida. Y sí, el concurso era la excusa de conocerlos y que era un momento, un día especial, ¿no? Era el registro de la competencia, de la preparación, de la performance de ese niño, de su presentación al mundo. En general, no es que me falte inspiración, para mí es como al revés, tengo demasiadas ideas, porque no solamente hago mi propia obra como fotográfica, sino también proyectos de gestión cultural con otros artistas, también trabajé en un centro cultural, entonces la inspiración no me falta y siempre estoy en contacto con mucha gente que me inspira, sino que quizá el formato o la plataforma de cómo canalizar esa inspiración. Ese para mí es el desafío, y sí, como muchos artistas, entre tantos artistas uno se pierde en cuál es mi voz, por qué estoy haciendo esto, qué hago con esa inspiración y por qué. O sea, para mí siempre en la facultad un profesor nos preguntó como el primer día, tipo, ¿por qué a mí me tiene que interesar lo que vas a decir vos? O sea, ¿por qué? Entonces ahí siempre está ese juego de que lo pienso que me va a pasar toda la vida, de lo personal, lo público en la obra de uno, la referencia a la vida propia de cada uno y todo eso es lo que estoy tratando de entender. Mis proyectos en general vienen del proyecto anterior, por eso si me gusta, tengo series obviamente, tengo que dividirlas también por una cuestión de financiamiento y de producción, tienen que estar divididas en series, pero para mí es todo parte del mismo ensayo o de momentos en mi vida que me van como interesando diferentes cosas, pero siempre es parte del mismo cuerpo de trabajo, pero tiene mucho que ver como con cuestiones de producción. En general, como uso formato medio y viajo, necesito buscar lugares, fondos, becas para poder apoyar el proyecto. No siempre encuentro. Entonces se dividen también en tiempos, ¿no? Como con convocatorias. Como a todos los artistas nos cuesta las fechas, el cierre de convocatorias, poder realmente
trabajar sin esa fecha es difícil, porque uno posterga. Nunca vas a hacer una edición real final de algo si no tenés una fecha para entregarlo. Hay artistas que seguramente lo pueden hacer, pero a mí me cuesta como pensar algo final. Siempre me preguntan cómo no hice un libro, cómo sería un libro de todos estos ensayos que para mí en realidad son los mismos, y no sé dónde poner el punto. Pero las muestras ayudan en el sentido de que es un recorte bastante amplio de un proyecto, y ahí se va armando realmente un cierre. Para mí una buena foto o una imagen que me conmueva no tiene que ser obviamente de un fotógrafo profesional. A veces son fotos familiares o fotos que encuentro en la calle. A mí me gusta cuando se pierde el formato fotográfico y uno realmente se pone en la fotografía, o sea, en la situación, en el momento donde fue tomada esa imagen. Siento que es difícil crear eso. Mismo yo hago cosas bastante formales y es una puesta en escena. Pero creo que lo que me interesa en la fotografía y lo que me conmueve en las fotografías de otros es cuando realmente esa foto es una representación de ese momento en la historia, pero también habla a todas las generaciones que vienen. Como me interesa eso, cuando me conmueve como poder entender lo que le está pasando a esa persona en ese momento. Obviamente estoy hablando de retratos, ¿no? Pero con el paisaje me pasa igual, como poder personificar la naturaleza también. Creo que mi lenguaje fotográfico durante estos años no ha cambiado mucho, que para mí es lo que me permite pensar en mi obra como algo que voy a atravesar durante muchos años. Sí, es un encuadre formal, con mucha referencia a la fotografía de estudio antigua, pero en situaciones no posadas. En realidad, aunque la gente está posando, a veces los encontré en la calle o los encuentro en situaciones cotidianas, pero les doy un marco más formal. Y siento que eso es algo que me ha costado, porque a veces me pierdo de otras maneras de representar la temática. Por suerte empecé a ampliarme un poco y en la última muestra que hice pude utilizar más el paisaje. Igualmente siento que yo estoy haciendo un retrato del paisaje, un retrato de ese lugar. Siempre lo planteo como un retrato porque a mí me interesa el tema de la identidad, sea de la naturaleza y la historia de ese mismo lugar. Entonces para mí lo del lenguaje más que nada es una representación de la identidad. El momento creo más difícil para mí en estos últimos años fue una residencia en Polonia, en Varsovia. Me invitó un nuevo museo de donde fue el gueto de Varsovia. Construyeron un museo. Yo ya vengo de trabajar casi 7 años en la Exesma, en el Centro Cultural de la Memoria Aldo Conti, y siempre trabajé con la obra de otros. Entonces cuando yo llegué a un museo que en realidad tenía disponible todo un equipo y producción para hacer un ensayo, con poco tiempo, obviamente estaba muy feliz, pero había mucha presión, con poco tiempo, sin hablar el idioma, sin conocer el país, de realmente cerrar un proyecto, de poder aprovechar esa oportunidad, de que no se decepcionen los que me invitaron, y por suerte ese siempre es el ejemplo para mí de cómo si uno realmente se enfoca en lo que quiere hacer en vez del resultado final, se va dando cada situación. Conocí a una persona, después esa persona me presentó a la otra y fui pudiendo conocer más a la comunidad y retratar, y pude llegar a los pueblos de mis abuelos, que fue como lo más importante, y aunque estuve solamente un día en ese viaje, la mitad del material que usé para la muestra fue de ese día. Cuando uno en realidad está acá en Buenos Aires trabajando algo 1 año, 2 años,
En un día pude como hacer, en realidad fue el registro de mi experiencia en ese lugar ese día. Entonces me di cuenta que aunque hago fotografía muy formal, con trípode, tengo que cargar, no es espontáneo lo que hago, el momento sí puede ser espontáneo y de eso todavía cuidar la manera que trabajo, que es más formal. Es difícil elegir una serie porque siento que es un cuerpo de trabajo para decir cuál sería la más importante. Es muy importante la primera serie que hice de los concursos de belleza. A través de esa serie yo pude decidir un poco qué me interesaba en el lenguaje, cómo quería yo representar ese lugar. Entonces salir ya muchas veces durante años es un registro de cómo fui aprendiendo la fotografía, porque empecé a los 18 años esa serie, obviamente con la ayuda de la universidad, porque hubo un seguimiento durante ese ensayo. Y ahí tengo retratos que son más documentales, pero igual con luces y más formal, más puesta en escena. También tengo retratos, que es lo que continúo haciendo con un fondo más neutro. Y para mí fue como el primer ensayo realmente, las primeras fotos con una cámara de formato medio, y esas primeras fotos son parte del ensayo todavía. Entonces para mí fue importante entender que lo técnico lo iba a resolver y que era práctica, pero el lenguaje visual, que todavía me sigue interesando, esa misma manera de mirar, fue hermoso descubrirlo tan chica, y que todavía miro esas fotos y sigo aprendiendo de cómo surgió esa imagen. Mi referente como más formal desde siempre es August Sander, es fotógrafo alemán, que creo que a todos los fotógrafos como que trabajamos esta idea del retrato es un referente. Pero a mí lo que más me interesa de él es cómo abordó el tema de una investigación a largo plazo de un país, y obviamente lo que pasó con su archivo en la guerra, y qué increíble que tenemos este archivo más allá de que intentaron destruirlo. Y en general sí, me gustan esos fotógrafos. Es interesante que me gustan los fotógrafos de blanco y negro porque a mí me fascina el color, pero quizás es como mi interpretación de lo que ellos hicieron en esa época, ¿no? Como Louis Hine, que hizo investigación sobre los inmigrantes en Nueva York que vivían acumulados en pequeños departamentos, y también los niños que trabajaban en fábricas. Son como fotos históricas de representación de problemáticas actuales. Quizá me cuesta como los artistas contemporáneos porque tengo como toda una mirada nostálgica en general de las cosas, entonces y ver un ensayo ya cerrado es diferente. Entonces en general me miro más fotógrafos de otras épocas. El nuevo libro de Stephen Shore me parece muy interesante. Más que nada su temática, no es que Stephen Shore sea un referente para mí en la fotografía, o sea, no su obra más famosa, pero este es un ensayo nuevo que se llama Sobrevivientes de Ucrania. Es un libro que registra un pueblo en Ucrania donde viven muchos sobrevivientes. Obviamente durante todo ese ensayo que él desarrolló fueron falleciendo. Lo interesante era que este pueblo, que están los sobrevivientes ahí mismo, porque en el caso de algunos pueblos europeos no están, y habla mucho del tema de la reparación que no recibieron, que muchos sobrevivientes en Norteamérica o Latinoamérica pudieron recibir por el daño de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad es una reparación que es imposible de medir ese daño, pero justamente este pueblo encima ni siquiera lo recibió.
Y, y me está interesando ese ensayo ahora porque yo estoy volviendo a los pueblos de mis abuelos, donde no hay ningún registro de que hubo un pueblo judío y una masacre. Y, y creo que el formato del libro, que se parece a un álbum familiar, me interesa muchísimo. Y más que nada la experiencia del fotógrafo frente a un lugar con esa historia y con esos protagonistas. A mí en particular no me interesan las etiquetas de si mi fotografía es parte de la fotografía contemporánea, documental, fotoperiodismo. Yo siento que desarrollo mis ensayos con mi propia estética y obviamente caen en categorías. Y me interesan un montón de cosas obviamente contemporáneas, mi temática es contemporánea. Mi reflexión sobre el formato analógico tiene que ver con las tecnologías, pero no me enfoco en eso. Mismo mi reflexión no tiene que ver con esas etiquetas dentro de la fotografía, que es algo que obviamente está como muy de moda. Yo creo que la educación formal y académica y universitaria es muy importante en cualquier disciplina. Un fotógrafo en realidad, a mí me parecen muy interesantes los fotógrafos que son sociólogos, antropólogos primero, abogados de derechos humanos, hay un montón de casos que no es necesariamente la educación visual. Yo tuve la suerte de estudiar, o sea, hacer licenciatura en fotografía específicamente, entonces a mí es como al revés, ahora me falta una parte que me interesa para poder realmente desarrollar temas históricos, donde me parece que es importante estar haciendo las dos cosas en simultáneo, cuando un artista por lo menos está intentando representar y hablar de cambio social. Es importante tener una formación con diferentes docentes, para mí eso es como clave. Obviamente cuando uno es joven tiende a como aferrarse a la estética de sus profesores, por eso me parece importante también no solo tener diferentes docentes, pero también tener a tus colegas como referentes, a tus compañeros, y tener ese intercambio de ese mismo nivel. Yo creo que lo que intento aportar con mis fotos son inquietudes mías. Obviamente que me encantaría decir que la fotografía tiene poder para cambio social. Lo estoy intentando o todos estamos tratando de plantar nuestra semillita, pero creo que es más como el proceso donde uno se da cuenta realmente, o sea, cómo uno plantea realmente qué imágenes está creando, cómo puede afectar a otra persona que quizá no conoce esa realidad. Y es difícil porque uno está como muy metido en su mundo, el fotógrafo es bastante solitario, entonces a veces se pierde como el público en el ensayo de uno. Yo en general no intento pensar en quién va a ver la foto, eso lo pienso después. Y para mí la fotografía ha sido muy importante en ese sentido, que es algo propio y mío y es una herramienta de ver la vida y de procesar información y cosas que pasan y de investigación. En la serie de los pueblos de mis abuelos, la cámara me acompañó a conocer el pueblo de mis abuelos en el sur de Polonia, donde habían asesinado a todos sus familiares, poder reconstruir una historia que mi familia no logró, y poder ver con mis propios ojos todo esto que estudié en libros y que todos sabemos, pero poder visualmente apropiarme de algo que físicamente estuvo ahí. Me interesa como las cicatrices en ese paisaje, y creo que es algo que uno tiene como que formar esas cicatrices también uno,
de algo que capaz ni viví. Me interesa mucho el tema de esa como memoria genética que sentí cuando llegué ahí. De alguna forma encontré su casa. Entonces para mí la fotografía me ha dado eso, una manera de tener un diario de mi vida y de mis antepasados. Creo que las dificultades más grandes han sido cuestiones de identidad como fotógrafa, como realmente es una carrera muy difícil y hay que como todo el tiempo justificarse de que uno se dedica al arte y encontrar una manera de sobrevivir y poder no comprometer la obra en ningún momento, que siempre sea el mejor formato posible, que no se pierda la calidad, que no se pierda el sentido exhibiendo o comprometiéndose con situaciones donde uno se le va de las manos el sentido de la obra. Y todo eso tiene que ver con la identidad de la obra y obviamente la identidad de uno, como ser fiel al propósito de todo esto, de por qué soy fotógrafa. Y si realmente creo en lo que estoy haciendo y que puede significarle algo a alguien y todo eso es como demasiadas preguntas como hay gente que tiene carreras que no contemplan cuestiones tan personales, no se exponen de alguna forma, es algo como cuestiones más ajenas que dejan en su trabajo cuando se van a las 5 de la tarde y quedan ahí. Y como el artista se queda como pensando y nunca se apaga eso. Entonces no es una carrera en realidad y es como una manera de ver el mundo y de existir con este formato que elegí representar todo lo que siento. Yo tengo varias cámaras y la verdad que no puedo elegir una cámara, es como si tuviese que quedarme con una es como elegir, no sé, como Sophie's Choice, de elegir un hijo. Para mí son como, las cámaras los cuido y las guardo y las transporto como si fuesen bebés. Y tengo la Nikon de mi papá, también tengo una Kodak Brownie de mi papá. Y otra más antigua todavía de mi abuelo, y para mí esas cámaras tienen es como un ojo que vio todas esas historias familiares, es imposible deshacerme de esas cámaras. Seguramente me podría deshacer más fácil de las cámaras que tengo como de profesional, la Pentax 67 y la Mamilla 7, porque sé que quizás las pueda reemplazar. Igualmente tienen mi historia y mis obras que atravesaron esas cámaras. Pero soy de acumular un montón de cosas, de contactos, de negativos y no tiro nada, que es bastante difícil porque soy nómade que viaja todo el tiempo y vivo en diferentes lugares, pero no me podría deshacer de nada que tenga que ver ni las cámaras, ni sus negativos, ni sus contactos, ni nada. A mí me interesa que la gente pueda ver mis fotografías y encuentre algo suyo. Eso sería lo ideal, no es solamente como mis viajes y lo que me sucede a mí en esos momentos, sino que siento que estoy intentando registrar, por ejemplo con los retratos de niños, una generación, una situación política, social en la que están muchos de los retratados. Y me interesa que quede registrado como momento en la historia, como situaciones culturales. Me interesa quizá me interesa más cómo se ven las fotos en 100 años que ahora. Por eso es que miro tantas fotos antiguas. Me interesa más la fotografía como registro histórico. Entonces me gustaría que sirva para eso. Si ese es el granito que puedo dejar, me gustaría que sea así.
La relación entre fotografía y memoria para mí es algo que lo estuve atravesando durante todos estos últimos años porque trabajo en el Centro Cultural de la Memoria Leopoldo Conti en la Exesma, y porque ahora estoy desarrollando temáticas similares sobre la representación fotográfica de la memoria de mis abuelos durante el Holocausto. Entonces, para mí personalmente, o sea, no entrando en lo que es formalmente ese género de la fotografía y que tanto se habla de la fotografía de memoria, para mí personalmente es una memoria que estoy construyendo propia. Mi papá nació en el momento que se estaban escapando de la guerra y no tiene fotos de su infancia. Las pocas fotos que tiene son parte de mi investigación, entonces me parece que también estoy creando muchas veces nuevas fotos para reemplazar, no reemplazar, tener otra perspectiva de esos momentos, poder como construir una memoria contemporánea, una memoria actual de hechos pasados, y eso para mí es la relación con la memoria.